Tenemos un nuevo video de nuestros chicos cenando juntos, los 7 miembros, y la verdad es que da muchísimo gusto verlos compartiendo este tipo de momentos fuera del escenario. Al parecer disfrutaron de una cena bastante agradable y relajada. Hay un momento muy curioso en el que vemos a Namjoon, Jin y Jungkook intentando tomarle una foto a la comida, porque sinceramente la presentación de los platos se veía muy bonita y digna de fotografiar. Sin embargo, Jimin, en tono de broma y molestándolos un poco, termina cerrando el menú o moviendo las cosas justo cuando estaban intentando sacar la foto, provocando que todos se rieran. Después de terminar de cenar, los 7 salen del restaurante y es ahí donde comenzó otro tema de conversación entre los fans. Muchas personas notaron que había bastantes personas esperándolos afuera, grabándolos con sus celulares mientras caminaban hacia sus vehículos. A raíz de eso, algunos comenzaron a preguntarse si esta gira en Estados Unidos terminará siendo igual de intensa que lo fue en París, donde también hubo muchísimos fans siguiéndolos y grabándolos prácticamente en cada salida que hacían. Sin embargo, más allá de todo eso, lo que realmente llama la atención es que ellos se ven felices. Incluso ellos mismos comentaron que París fue un lugar muy significativo y especial para todos. Por esa razón, personalmente no creo que el hecho de que algunos fans los hayan grabado en París haya sido una experiencia completamente negativa para ellos. Evidentemente, siempre es importante respetar su espacio y recordar que también necesitan momentos privados, especialmente cuando están comiendo o descansando. Pero al menos por lo que ellos mismos han mostrado y por la actitud que han tenido durante estos días, no da la impresión de que hayan estado especialmente incómodos. Tenemos la prueba de sonido de los chicos y poco a poco también están empezando a salir los primeros videos del concierto. Como siempre pasa después de un show, al inicio solo aparecen algunos clips cortos y de mala calidad, pero conforme van pasando las horas, los fans que asistieron comienzan a subir mejores videos, fotos y diferentes ángulos de todo lo que ocurrió. Así que para mañana ya tendremos muchísimo más material y les iré mostrando cada momento que llame la atención para analizarlo con calma. Como era de esperarse, ya comenzaron los comentarios de todo tipo. Hay personas que dicen que sí hubo momentos entre Jimin y Jungkook durante el concierto, mientras que otras aseguran que nuevamente los vieron distanciados. Pero, sinceramente, todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones cuando apenas están apareciendo los primeros videos. Por eso prefiero esperar a que tengamos más material antes de decir cualquier cosa. Ya les mostraré qué tan cerca o qué tan separados estuvieron Jimin y Jungkook durante todo el concierto para que cada uno saque sus propias conclusiones viendo los videos completos, y no solo clips de 2 o 3 segundos sacados de contexto. Recuerden que después de un concierto siempre hay que tener un poco de paciencia. Miles de personas estuvieron presentes y cada una grabó momentos distintos. Algunos enfocan a un solo integrante, otros graban el escenario completo y otros captan interacciones que ni siquiera aparecen en las transmisiones oficiales. Por eso, con el paso de las horas, empiezan a aparecer nuevos videos que cambian completamente la perspectiva de lo que ocurrió. Muchas veces un momento que parecía no existir termina apareciendo desde otro ángulo horas después. Mientras tanto, simplemente disfruten del concierto y de ver a los 7 miembros juntos otra vez. Incluso una sonrisa, una mirada o una conversación entre ellos ya es algo bonito de ver.
De hecho, ya he visto algunos clips donde Jimin y Jungkook se voltean a mirar, sonríen, intercambian algunas palabras e incluso parecen responderse de manera muy natural. ¿Son momentos pequeños? Sí, pero suficientes para demostrar que al menos no existe esa supuesta tensión que algunas personas llevan días intentando vender. Ojalá esos videos también ayuden a tranquilizar a quienes estaban realmente preocupados por todos los rumores que han estado circulando. Y algo muy importante, esta gira por Estados Unidos recién está comenzando. Apenas estamos en las primeras fechas, así que todavía quedan muchos conciertos por delante y muchísimas oportunidades para ver nuevas interacciones entre todos los miembros. No tiene sentido intentar sacar conclusiones definitivas basándose en un solo concierto o en unos cuantos segundos de video. Lo mejor es esperar, disfrutar cada presentación y dejar que las cosas se desarrollen con naturalidad. Al final, si algo nos ha enseñado el tiempo, es que Jimin y Jungkook siempre terminan demostrando que mantienen una buena relación. A veces interactúan más, otras veces menos, dependiendo del momento, del concierto o simplemente de cómo se dé la dinámica del día. Eso no significa automáticamente que estén peleados o que exista algún problema entre ellos. Así que tengamos paciencia, esperemos a que salgan todos los videos y disfrutemos de esta nueva etapa de la gira. Porque todavía queda mucho por ver y seguramente aparecerán muchos más momentos que darán de qué hablar en los próximos días. Los Grammys volvieron a convertirse en tema de conversación, y esta vez por un detalle que no pasó desapercibido para muchísimas personas. Resulta que la Academia eliminó de su cuenta oficial de Instagram el reel en el que presentaban la nueva categoría de Mejor Interpretación de Música Pop Asiática. Sí, el video donde Sina Koda aparecía explicando la creación de esta nueva categoría ya no está disponible en el perfil oficial de los Grammys. Y eso hizo que muchos comenzaran a preguntarse qué fue lo que ocurrió. Lo curioso es que este video no desapareció de un momento a otro. Antes de eliminarlo por completo, la cuenta oficial de los Grammys ya había tomado otra medida que llamó bastante la atención. Restringieron los comentarios de la publicación. Esto sucedió porque el reel estaba recibiendo una enorme cantidad de críticas por parte de usuarios de diferentes partes del mundo. Muchas personas expresaban su desacuerdo con la creación de esta categoría, mientras que otras cuestionaban la manera en que la academia seguía clasificando a los artistas asiáticos en una categoría separada, en lugar de competir directamente en las categorías generales del pop. Los comentarios no provenían únicamente de fans de un solo artista. Había personas que defendían la nueva categoría porque consideraban que podía dar mayor visibilidad a músicos asiáticos. Pero también hubo una gran cantidad de usuarios que opinaban exactamente lo contrario. Para ellos, esta decisión podía interpretarse como una forma de separar a los artistas asiáticos del resto de la industria, en lugar de integrarlos plenamente en las categorías principales. Ese debate fue creciendo rápidamente y terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados relacionados con los Grammys durante esos días. Sin embargo, lo que realmente hizo que las especulaciones aumentaran fue que, de todas las publicaciones realizadas por la Academia para anunciar las nuevas categorías de la edición 2027, esta fue la única que terminó siendo eliminada de la cuenta oficial. Los demás anuncios permanecieron publicados sin problemas,
mientras que precisamente el reel dedicado a la categoría de mejor interpretación de música pop asiática desapareció. Ese detalle hizo que muchos usuarios comenzaran a preguntarse si la decisión de borrar el video estaba relacionada con la cantidad de críticas que había recibido.